para amanecer, no sé si para amanecer domingo o para amanecer lunes o martes, pero fueron los primeros días de la semana. Me desperté angustiado. Tenía sinceramente años de no levantarme, de despertarme a la madrugada, una angustia en mi corazón. ¿Usted sabe qué es una angustia? Es como una desesperación. Yo lo puedo ver como un ataque de asma. Quizás podría ser así. Cuando alguien tiene un ataque de asma, yo lo he podido ver en las películas, porque nunca he visto a nadie en vivo, cuando le agarra un ataque de asma. Pero sí he podido ver, y es algo bien desesperante. Y para los familiares, a las personas que están cerca, hay una angustia. O sea que la angustia es un estado de ánimo interno en la vida del hombre que conlleva una desesperación. Y cualquiera puede perder la cordura o perder cualquier, su carácter pasivo o lo que sea, cualquiera lo puede perder. Yo me levanté angustiado, pensando, ¿por qué estoy tan angustiado? Yo me quedé por 50 años de edad, imagínense, 50 años. Y me puse a pensar, en realidad, Señor, ¿qué he hecho? Entonces, y el Señor me recordó que cuando yo cumplí 25 años, tenía miedo de ese momento. Porque hace 25 años, mi vida estaba sinceramente en una situación caótica. Podría llamar esa palabra, si otra palabra puedo darle. Una situación bastante complicada. Muchos de ustedes conocen mi testimonio. Yo estaba tratando de salir de una dependencia adictiva a las drogas y un montón de circunstancias que eso conllevaba un estado emocional inestable, con un montón de miedo, un montón de inseguridades, miedo al futuro, y ya era padre, y qué puedo hacer, y Señor, y qué es eso, un montón de cosas. Todavía no me había graduado, todavía estaba pendiente de un par de botellas, o sea, había un montón de presión, de circunstancias que yo mismo me las había buscado. Nadie más. Y entonces me recordó el Espíritu Santo de ese día y yo empecé a orar al Señor. Y cuando empecé a orar al Señor, el Señor ponía en mi corazón, en medio de esos minutos de oración, y me decía, ¿y qué te ha faltado? Si lo que hice fue reconstruir tu vida. Yo siempre estuve contigo. Yo decía, Señor, sí, pero tengo miedo. Si tuviste miedo hace 25 años, cuando eras muy joven, y ahora te vas a cumplir, pero tenés 50, ¿tenés miedo de qué? Yo decía al Señor, tengo miedo de mi próxima vejez. Entonces, si a los 50 no está viejo, no, yo me siento viejo. ¿Ya? No me veo igual hace 25 años, pues. Ahorita me veo más guapo. Entonces, empezó esa lucha, ¿no? Empezó esa lucha. Entonces el Señor trajo paz a mi corazón. Porque a mí me angustiaba cómo iba a estar yo a esta edad. ¿Cómo iba a estar yo a los 50 años? Primero sí iba a llegar a los 50. Entonces yo entre Roma le digo a mis amigos, con los que compartimos, vos pediste a Dios que llegues a los 50 como yo he llegado a los 50. Bien balanceadito, bien gordito. No, y venía, se ponía en mi corazón. Mira, ¿cuál es el miedo que tienes? Los nunca se llegan. Y si alguien en mi vida no ha cambiado,
Él siempre ha estado en cada momento. Él siempre ha estado en cada circunstancia de mi vida. Y entonces yo le agradecía al Señor y me decía, y en ese diálogo, ¿y qué podrías cambiar de todo lo que viviste? ¿Qué podrías cambiar de todo lo que viviste? Nada, Dios. ¿Sí? ¿No cambiarías de todas? No las cambiarías. Porque si yo no hubiera vivido esas experiencias, yo no fuera lo que soy, ni lo que voy a llegar a ser aquí. Vida conflictiva, por supuesto, como la de todos los que estamos aquí. ¿Quién ha tenido una vida de dicha y de gloria todos los días? Todos hemos tenido luchas. Todos hemos tenido cosas que ir superando. Entonces, Dios movió una escena en mi corazón. 1986. En 1986 yo tenía 17 o 20 años. ¿Se acuerdan del terremoto de 1986? Fue que algunos no habían nacido, otros la edad que yo les estoy diciendo. Pero me acuerdo de una escena en particular, eso fue como a las 11 de la mañana, quizás algo así, 10:30, 11 de la mañana. Yo estaba trabajando en la Procuraduría General de la República y en realidad pasó ese temblor, la tierra se sacudió y entre todos los lugares que yo recuerdo, luego de tener una bicicleta, entonces me acuerdo de la escena. ¿Cuántos conocieron la arena Santa Anita? Yo vivía en Santa Fita. A mí me lo salgo, vivía en segundo vivía en Santa Anita. Cuando yo llego a la arena Santa Anita, por arriba, yo tengo la visión de Santa Anita, del barrio, de cierta parte. Y sabe una cosa, ese barrio son ruinas. Bueno, eso impactó mi corazón. Impactó mi corazón. Porque varios amigos míos vivían por ahí. Entonces, son varias escenas en mi vida que jamás a mí se me han olvidado. Entonces yo dije, Señor, en mi felicidad hay una gran ruina. Hay una gran ruina. Pero ¿saben qué? Quiero ejemplificárselo. ¿Alguien me ayuda con esto, por favor? Frase. Hasta aquí. Ayúdenme. Ayúdenme aquí. No. La gente iglesia, dale un aplauso, Señor. Ayúdame aquí. No salieras allá, frase. Salieras allá. Ahí está bien, así está bien. Exactamente. Que no se quieren nada más. No necesariamente tienen que quedar ordenados. A ver si no me caigo aquí. Lo más se pueda. No necesariamente tienen que quedar ordenados. Pónganme los desordenados, así como un escombro. Como un escombro. Encima, ponenlo encima, como un escombro.
punto exacto, así como el primero de ellos. También el pastor. Vayan acá, eso, vayan acá, por favor. Tapa eso. Gracias. Dale un pastor. Yo es eso. Yo quiero que tú te imagines eso. ¿Qué es eso? Es como cuando algo así estaba esa escena en mi mente y en mi corazón. Entonces muchas veces en mi vida así estuvieron mis cómodos, con mis acciones, con mis decisiones, con mis pensamientos, de lo que yo estaba yendo internamente. Me hice así en algunas circunstancias. Aquí dice, yo creo que sí era eso. Te voy a hacer una pregunta: ¿qué parte de tu vida está así? ¿Qué parte de tu vida está así? ¿Qué? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu matrimonio? ¿Está aquí tu matrimonio? ¿La relación con tus padres está así? Iglesia, espiritualmente está así. Tu ministerio está así. ¿Qué está así? Tu relación conmigo, como pastor tuyo, está así. Tu relación con tus familiares, porque tu familia, tu Jerusalén, son los que vivís todos los días, tus hijos, tu mujer, tu marido, tu cónyuge. Esa es tu familia, tu núcleo familiar. Pero tus familiares, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está mi mamá? Por aquí está. Aquí está. Tu hermano. No te estás hablando de tu hermano en la iglesia, hermano. Tu hermano, o el que comía todos los días, cuando había frijoles, cuando había pollo, cuando no había para celebrar Navidad, pero con él pasaste toda tu niñez, tu adolescencia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para qué iglesia? ¿Dónde está? Tengo que buscar bien. Ahí está. ¿Qué parte de tu vida, iglesia? ¿Qué parte de tu vida está así? Y me decía, Señor, gracias porque tengo 50 años. Y empecé a ver qué parte de mi vida estaba así. Empecé a ver qué parte de mi vida estaba así. Y decía, Señor, ¿cómo reparo? ¿Cómo reparo eso? ¿Sanidad no es la misma? ¿O crees que esa ciudad se murió? ¿Crees que ese barrio quedó olvidado? ¿Tú crees que los habitantes de ese barrio emigraron? No, señores. ¿Saben qué hicieron? Levantar. Una noche de nada. Se ven para afuera.
Vino ese terremoto de 2001. ¿Sabes que Santa Rita no le pasó nada? Porque en un momento que estuvieron así, se unieron. Yo recuerdo todo lo que hacíamos en 1986. Nosotros todavía en la calle, papá. Pasamos unos 2 días en el tumulto en la calle, haciendo turnos, todas las colonias, todos los pasajes, todos los vecinos, los malos y los malos vecinos. Allí no hubo ningún resentimiento. La angustia y el dolor, como que vivían eso. Por eso que Dios a veces te tiene así. Pero todos se unieron en ese momento y empezó. Hasta que pasó. Pero todos unidos. Y dice, ¿dónde está? O sea, yo no le puse un nombre al verdadero. Pero ¿dónde está? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué parte de tu vida por Dios? No Dios. Novios. Y esa vida sexual activa. Son muy cómodos. Profesionales, ¿cómo están? ¿Para quién es? ¿Está comiendo? Falta todavía, Señor. Es el principio de una serie de mensajes que van a edificar tu vida. Te va a levantar tu casa, va a levantar tu matrimonio, va a levantar va a levantar un ministerio. Entonces, cuando estaba buscando esa noche y que yo vi, Dios me dio una palabra. Dios me dio el libro de Nehemías. Y el Señor puso en mi corazón un sentir que palpitaba mi corazón, pero más acelerado. Y el Señor me decía, lee Nehemías. Lee Nehemías. Lee Nehemías. En su primera Biblia, por favor. Dios quiere que terminemos este mensaje. Y si no, pues hay mucho más vida. Ayer decía el pastel que me partió mi esposo y mis amigos, decía, 50 años más tenés para servir al Señor. Amén. Me he llegado a los 50 mañana, pero ahorita estoy en los 49 todavía. Entonces el Señor ponía en mi corazón que Nehemías. Ver Nehemías 1. Nehemías 1. ¿Qué pasó? 1:1. Dice el Señor, ¿estás aquí? Amén. Hay una vez estás aquí. Palabras de Nehemías, hijo de Acarías. Aconteció en el mes Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí, uno de mis hermanos. Yo no sé si este era un judío que había venido de Jerusalén o era un hermano carnal de Nehemías, no lo sé. Porque cuando Nehemías recibe esta visita, ya Dios había enviado a Esdras, lo había enviado 30 años antes que pasaran estas palabras, que pasara este acontecimiento. Lo había enviado antes como un remanente, o sea, lo había enviado antes como un grupo de judíos que habían estado cautivos en Babilonia. En ese mismo tiempo estuvo Daniel inclusive de cautivo. Entonces había enviado bajo la dirección de un sacerdote que era Esdras. Amén. Poco de eso que te estoy diciendo aquí. Entonces, 30 años después, Dios
levanta a este varón. Pero te voy a dar una característica fundamental de este varón, pero después te la digo, porque primero te leer mejor. Y dice, que vino a mí uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, ¿y por quién? Y por Jerusalén. Entonces, este personaje bíblico quizás tenía en mente la situación de los judíos. Algo bien interesante de Nehemías, por los años, estuvieron cautivos 70 años en Babilonia. Yo no creo que Nehemías nació en Jerusalén. No creería yo. Yo creería y me atrevería a decir que nació en la cautividad. O sea que nació ya cautivo el pueblo. La Biblia no lo dice, pero yo puedo desprenderlo porque por la hazaña que éste hizo. Amén. Entonces dice, vino a mí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en cautividad y por Jerusalén. Y miren tres, y me dijeron, el remanente, es decir, los que se fueron con Esdras. Amén, iglesia. Los que se fueron con Esdras, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en qué dice, en gran mal y afrenta, y es muy importante, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas, ¿en qué? A fuego. Cuando oí esas palabras, ojo, voy a quedar en el versículo 3. Cuando Nehemías oye, cuando Nehemías se entera, cuando Nehemías se da cuenta del problema que tenía su gente, ¿qué hizo Nehemías? Empezó a criticar. Un sacerdote, porque Nehemías no era sacerdote. Nehemías tenía un trabajo en el gobierno. Nehemías era el copero del rey. Nehemías era quizás de aquellas personas que se les dio la oportunidad de decidir si se quedaba allí mismo, si se quedaba allí en Babilonia cautivos o querían regresar a su ciudad natal. O sea que Nehemías era un siervo laico. O sea que Nehemías era un pastor como su servidor. Nehemías era un varón como tú, que no se dedica a tiempo completo a la obra, que no tiene la responsabilidad de venir y de llevar los designios de una iglesia. ¿Para qué iglesia? Si no te era alguien laico como tú, alguien que sí ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, alguien que sí sirve a Dios, alguien que ofrenda, alguien que diezma, alguien que está pendiente de la obra, alguien que está pendiente de los hermanos, pero no estaba a tiempo completo. Esdras sí era un sacerdote, Esdras era un pastor. Y miren, Esdras levantó el templo. Esdras se dedicó a lo que el Señor le había dado. Pero quizás las habilidades de Esdras no eran para levantar esos escombros. Esdras empezó a trabajar en los escombros espirituales también. Imagínense. Pero Nehemías, un laico como tú, pregunto que ustedes todavía están creyendo que no pueden hacer nada para Dios por sus trabajos. Déjenme decirles que los puestos claves que tú tienes los debes utilizar para la obra de Dios. Porque Dios sabe a quién pone, dónde lo pone y cuánto tiempo y en qué momento lo pone. Nehemías, cualquiera pudo haber criticado a todos los judíos que se quedaron en la cautividad. Iglesia, ¿me están entendiendo? Cualquiera nos pudo haber
Nehemías tenía un buen trabajo. ¿Quién va a querer dejar un buen trabajo? ¿Quién va a querer dejar un buen trabajo para la obra? ¿Quién? Difícil. A mí no había sido llamado para la obra. Y Nehemías no fue llamado para la obra en tiempo completo. Dios necesita de gente como tú también, que estén en puestos claves, que tengan amigos claves, que tengan influencias claves para su obra. Y si usted fuera a alguien, mire hermanos, quizás como la seguridad, los que tienen guardaespaldas personales. Nehemías no daba un arma. ¿Sabe qué hacía Nehemías? Probaba primero lo que el rey tomaba. Y si Nehemías no le pasaba nada a él, entonces el rey podía después tomar. Alguien así, yo por lo menos, no tuviera, como decimos a buen salvadoreño, bien ganado. No, yo no tuviera bien pagado, todo con buenas prestaciones. Yo eso hiciera, no sé tú, si lo trataran mal. Entonces, en ese caso, era exactamente igual. Era exactamente igual. La influencia de Nehemías en los puestos clave, en el momento clave. Por algo Dios no le puso a Nehemías que se regresara para Jerusalén. Por algo Dios no le dijo a Nehemías, no le puso ese sentido. ¿Por qué? Porque Dios sabía que no iba a usar en su momento. Amén, iglesia. Y dice más adelante el Señor, ¿y cuándo quedamos? En el 3. Vamos a repetirlo para agarrar la secuencia. Y me dijeron el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia de Gran María, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice el duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dijo, te ruego, Jehová, la oración de Nehemías después de ese estado que él tenía de sentimiento, de frustración, quizás un sentimiento de nostalgia, había sido empático con el pueblo, él quizás se sentía, no lo sé, pero la reacción de él fue meditar, ayunar, orar y rogar. Empezó a orar del 5 de adelante y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que aman y guarden sus mandamientos, y esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Él mismo se está incluyendo, ¿ya? Él como israelita se estaba incluyendo los pecados de su pueblo. O sea, era aquel tipo de cristiano que acusaba a los demás. Aquí dice, en su la lectura, por ejemplo, que él se incluye, dice que hemos cometido contra ti, sí, y yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvierais a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Ojo, te ruego, Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, como sucede ahora, pues bien sobre tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de tu pueblo al rey.
La pregunta aquí es, ¿qué haces tú? No respondes. Nehemías lo estaba sufriendo. En una parte de que leí decía, la ciudad de mis ancestros. O sea que me tenía que ver lo que sentía, porque él estaba bien engañado, comiendo bien, durmiendo bien. Aquí, pero fue empático. Fue empático al dolor de los demás. Yo creo que esa visión que le puso el Señor, ¿sabes qué vulnerable era una ciudad cuando sus muros estaban destruidos? ¿Sabes que los muros son protección? ¿Sabes que los muros dan una seguridad física? ¿Sabes que los muros dan una, están adentro, los protegen, los consuelan? Cuando en ese tiempo el pueblo de Israel, o todos los pueblos tenían grandes murallas, se sentían seguros como Jericó, por eso se burlaban de Israel, por esas grandes murallas que tenían que eran impenetrables. Se creían los dueños de todo el mundo en ese entonces, porque nadie, absolutamente nadie era capaz de poder derribar los muros. Entonces por eso era que se acostumbraba a tener grandes muros, porque para los de adentro es protección y seguridad. Ahora le pregunto a los muros de tu casa, ¿cómo están? ¿Cómo está el área perimetral de tu casa, espiritualmente hablando? Yo no estoy mandando a que vayas a construir un muro y te vayas a comprar a cualquier ferretería la línea y me empecé a levantar. No, el Espíritu Santo ha sido tan claro que te está diciendo esta mañana aquí cómo están los muros perimetrales espiritualmente hablando de tu casa. ¿Cómo está esa fortaleza internamente? ¿Cómo está esa seguridad? ¿Cómo se sienten tus hijos contigo? Hijo, ¿cómo se sienten tus padres contigo? O sea, ¿cómo se siente el mundo familiar internamente? Existen unos muros sólidos, bien plantados. Hay una seguridad espiritual. Como yo decía el domingo, varones, su familia tiene la fe, la plena certeza que el varón de casa está ahí, pendiente de todo lo que pueda suceder. Está como centinela. Los muros están así y vos estás haciendo caso omiso. Porque los muros, así como protegían a los de adentro y había seguridad de ver esas grandes murallas, también repelían los de afuera. El enemigo no entraba. Cuando el enemigo veía esa grande muralla, tenía que ser un plan demasiado estratégico para poder surgir, para poder penetrar. Pero el enemigo Satanás y sus secuaces, los demonios, sienten una oposición en tu casa, sienten que mamá y papá, hermano mayor, están todos unidos, unánimes, en un mismo sentir, en ayuno y en oración. Padre de familia, está viendo cómo están los hombros y no quieres levantar todavía, está esperando que quizás San Roma del dedo. ¿Usted sabe ese dicho cómo es? Están esperando, están viendo que el diablo solamente le hace así y entra fácilmente y empieza a meterse en el cuarto, en la habitación de tus hijos, de tu hijita de 15 años, que tanto más, de tu varón de cualquier edad, empezando a meterse y hacer lo que quiera. Le ha dado permiso y respeto al diablo para que se meta porque las puertas están quemadas y vos sabés y no has hecho caso omiso a eso. ¿Has hecho caso omiso? Aquí, yo estoy seguro que Esdras hizo su trabajo. Si de Esdras hubiera sido negligente, el Señor me hubiera puesto aquí. Estoy seguro que Esdras le exhortaba, yo le estoy exhortando. Señores, están en mi casa. Quizá Esdras empezó uno por uno. El diablo se está zampando, no lo prepararon. El diablo te tiene como prisionero privado en tu casa. No es su visión ni su
y no hace nada. Todavía le va el domingo a la playa. Perdóneme, pero es cierto, el domingo no ir a la playa, el domingo del Señor. ¿Quién es egoísta? Yo tengo mi gusto con mis hijos. Le guste o no le guste, yo tengo que estar aquí. Lo he repetido 1000 veces y así me han salido cosas serias. Así me han salido que me tengo que sentar con ellos y decirle, bueno, aquí putada soy yo. Sí, señores. Y llegado al punto de decirle, bueno, mientras mi mamá en mi casa, mientras ustedes vivan en mi casa y comen de mi mesa y se reúnen en el techo que yo pago, me deben de agradecer. ¿Saben qué hay que cuidar? Algo que hay que hacer, ¿no? Ya no puedo más. Miren, no basta con llorar. Y te va a sorprender lo que ay, Señor. Sí, de nada. El Señor le dijo, Señor, ¿qué hago? Moisés, ¿qué hago? Levantar la vara. Y no mande la plaga de la langosta, de todo. Padre nuestro Señor, sí, Señor. Levantar la vara. Levantar la vara. En otras palabras, el libro de la algunos que se han quedado en el mismo dolor de hace años. Miren, no me han convertido. Tranquilídense. Dale un aplauso a ellos, Señor. Segunda de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12. Hay un tiempo para llorar y desear. Hay un tiempo para llorar. Amén, iglesia. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 12, versículo 20. Antes de leer, voy a contar esta historia. Aquí dice, el famoso rey David, el que tenía el corazón conforme al de Dios, el que se ganó ese título que nosotros regalamos, sino que se lo ganó pincelazo. El que Señor le puso, este es un hombre conforme a mi corazón. Un pecado de adulterio, mezclado con un homicidio, y como resultado nació un hijo. ¿Se acuerdan de esa parte? Que el rey del padre andaba en la guerra. Dice, en la época, dice, cuando los reyes andaban en la guerra, el rey David dijo, ya hice mucho. Se fue a su gran palacio, se sentó en su gran terraza y empezó a ver toda la ciudad de Jerusalén. Sus vacaciones, las vacaciones,
Y cuando como tenía una vista diaria, digo yo, porque no, el pecado sí es el pecado de una vista diaria, porque ahí no había lentes de la vista, telescopios, él tenía una vista diaria. El diablo es te desarrolla el sentido de la vista para que veas, para que no vas a ser solo ver, pero vos vas a hacer esto, como era la mía. Hermanita, ahí empezó a hacer eso. Y su vista se detuvo en una mujer que sí era hermosa, pero no era su mujer. Pero como él era el rey, yo la puedo con Dios, dijo, aquí no pasa nada. Utilizó su poder para hacerlo. ¿Usted sabe quién hizo? Trajo a la mujer, pero tenía un problema, que el marido de la mujer era Urias. Era uno de sus más fieles y feroces capitanes. Era uno de los que daban la vida. Miren qué interesante se la vida. Daban la vida por él. Los que le decían, mi rey, usted es un ordene, como dice una gente, usted diga, sabe, lo ríe. Y ahí está la huida. ¿Y saben qué hizo? Para poder conseguirse el día. ¿Vale? Mató para encubrir el pecado. Así en pocas palabras, lo mandó al frente, la guerra, la batalla más cruel de todas, lo mandó al frente, así que quedó Uriel. Mira, cuando se metió, la mañana, y a la mujercita de Uriel, miren, la trae. Aquí. Ahí pasa una historia en el medio que dice, como Dios se dio cuenta que esa cabra embarazada, a la mujer que no era él, hizo un plan de matar a la familia y le dijo, pobrecito María, ya está buena un montón de tiempo en el campo de la fe, venite y acostate con tu mujer. Los hombres se ven con el plan que se acostara con la mujer y que dijera que se le mujer, pero sabe que un día te dice, ¿dónde es rey? O sea, me dijo que voy a estar allá que le daba un bicochito echando piernita y toda la cuestión, usted sabe qué más. Y los papás habían disfrutado su reino. Pero dice que no la puedo separar, no puede disfrutar. Ellos porque hacen la materialidad de entenderlo en un lugar. Pero para hacerte corta la historia de la realidad, esa era mi circular. Sale la mujer de David, o sea, de Samuel, y quiere embarazar a un hijo. Pero él pensó que el pecado perfecto, todo el plan, todo el pecado sale a la luz. Viene el Señor y le envía al profeta Natán, contando una historia. ¿Qué pensás tú de que eso justo? Y este hombre, y bueno, fíjate que tenía tantas ovejas, pero para que la ovejita de y se la comió. Realmente se la comió David. ¿Ya? ¿Y quién cree que tenemos que hacer? Tenemos un montón de ovejas. ¿Sabe qué dijo David? ¡Santo Jehová! Ese gran poder de Dios. ¡Qué barbaridad! Es incircunciso. Mal amigo, mal hermano, mal que quedas. ¿Sabe cómo el machete desenvainado? Yo lo parto en 5,000 pedazos y se lo voy a dar perro, ¿verdad? Porque eso no se hace. Un hijo de Dios no hace eso. ¿Y sabe qué le dijo a vos sois? ¿Y sabe qué hizo David? ¿Sabe qué hizo David? Hay tiempo de llorar. Hay tiempo de llorar. Y David pasó ayunando, orando, metido en un lugar, orando por el hijo. Pero Dios, a través del profeta, le mandó a decir, ese hijo va a morir. David está en un momento angustioso. Lo que hizo David, se le dio el corazón
se metió día y noche orando y empezó a orar, a gemir en la presencia de Dios. O sea, la Biblia lo dice aquí, pero sí, el Salmo dice, mientras no confesé mi pecado, dice, mis huesos se carcomieron. Hay un montón de circunstancias que pasaban antes de confesar el pecado y después del pecado no lo confesó. El pecado se descubrió a David. Dios mismo se encargó de avergonzarlo y de empezar David a hacer una acción. Por eso Dios le dio un corazón conforme al de él. La reacción que David tenía cuando estaba su vida como esta. Hay un tiempo, hermano, que tú puedes pasar llorando y lamentando y diciendo, Padre, Padre, por mi culpa. Hay un tiempo, por mi grandísima culpa, Señor. Hay un tiempo. Pero mira, no puedo traerlo esta mañana que David se dio cuenta que eso estaba así. Hermano, David hizo la misma. Entonces David se levantó de la tierra. El niño se murió. ¿Está aquí? Iglesia, el niño se murió. Hermano, a veces se te va a morir alguien. A veces vas a perder quiebra financiera. Hermano, a veces te van a empatar. A veces te van a llamar los abogados, a veces te van a denunciar, a veces no vas a tener para pagar la luz, a veces tus hijos van a estar en una rebeldía. Amén. A veces no vas a hallar ni la salida. A veces se va a morir el niño. Pero ¿sabes qué hizo David? Cuando su gente que estaba cerca, su concilio, su consejero, se dieron cuenta días antes o ratos antes que el niño se había muerto. Estaban preocupados porque David estaba metido, estaba como loco. ¿Sabe? ¿Qué se me viene a la mente? ¿Se han fijado en esa película de Torito? ¡Torito! De Pedro Infante, se da cuenta que hay una muñeca. ¡Torito! ¿Y qué sabe? Y eso viene. Estaba angustiado por su hijo. Así me imagino yo 60. Pero ¿sabes qué pasó? David presintió algo. Y por parte de la revisar con los ojos de su aposento algo, de llevar una semana y de ayudar. Oh, si no me acuerdo la cabeza. Y dijo, no le tengo ningún. El 19. Aquí, 12:19, la segunda de Samuel. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y él respondió: ha muerto. Y David se dijo: Padre, soy injusto. ¿Por qué me hiciste terrible este mal? He entregado mi vida en esa dicha. Me fascina por esos personajes de David que usted debe tomar en cuenta, porque David entendía la carta, pero buscaba a Dios. David sabía en qué momento tenía que tener cada cosa en su lugar. Y empezó a David, entonces David se levantó de la tierra y se lavó, y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan. ¿Y qué? Y comió. Miren, en otras palabras, hermano, después de estar así, Señor, ¿cómo se murió? Se levantó, ¿no? Sí. Puso la corbata, agarró el espejo, se rasuró, se puso la acción, se puso un saco, señores. Aquí está. Se puso un saco, se puso unos lentes, y hermano, mira. Y dijo: señores,
Entonces David se levantó y le dijo, y le dijeron a su siervo, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y orabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, ¿cómo? Viviendo aún el niño, lo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué el animal? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Porque ese niño todavía está vivo, pero ¿cómo está así? Porque no te levantas y te lavas la cara. Porque no te levantas y ves qué hacer con tus hijos, con tu mujer, con tu marido, con tu negocio. ¿Por qué no te levantas ya y levantar la vara y empezar a ordenar en el nombre de Jesús? Que dice, diablos y demonios, salgan de tu casa de una vez por todas. Mujer y hombre, ¿por qué te seguís lamentando todavía?